¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado con un extraño? A veces no es necesario ser la persona más llamativa o carismática para atraer la atención de una persona perturbada, capaz de romper todos los límites sociales con tal de captar tu interés, incluso si este interés se traduce en el más puro terror. Este es el caso de la historia de hoy, donde la obsesión de un desconocido convirtió la vida de una persona en un completo infierno durante varios meses. Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Sé que echabais algunas personas mucho de menos estos vídeos y yo también, en los que os cuento una historia aterradora de Reddit que le ha sucedido a alguien y la ha compartido mientras me maquillo. Así que ya hemos vuelto. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta. Y también quería haceros una pregunta para que respondáis en comentarios. Y es que, ¿qué os parece el fondo? El fondo que tengo. Tuvimos que quitar la cómoda de aquí porque la necesitamos para otra habitación, pero creo que voy a hacer cambios en el fondo. Creo que voy a decorar esta habitación muy pronto para que sea más ambiental. Y bueno, dejadme en comentarios qué ideas o algo, porque la verdad es que no sé. No me viene ninguna idea de cómo decorarla. Y bueno, ahora ya empecemos con esta historia de hoy que se titula El extraño señor Thompson. Esta historia sucede en la ciudad de Chicago, desde verano de 2018 hasta finales de primavera de 2019. Y su protagonista es una mujer a la que vamos a llamar Becca. Becca durante toda su vida vivió en la ciudad y aunque no tuvo una infancia ni juventud perfecta, llevaba una vida tranquila hasta este momento, el cual ella describe como una de las etapas más agobiantes de su existencia, y todo provocado por una sola persona. Pero antes, un poco de contexto. Por aquel entonces, Becca tenía 30 años recién cumplidos y había estado trabajando en el sistema del metro de la ciudad de Chicago desde hacía 5 años. Hizo toda la capacitación interna para convertirse en operadora del metro y recorría la línea roja desde la estación Howard hasta la 95 y Dan Ryan, en el horario de 10 de la noche a las 6 de la mañana. Cuenta que no amaba tener que trabajar en el horario nocturno, pero esto le permitía estudiar por las tardes. Y eso era lo que realmente le importaba, poder estudiar la carrera que estaba estudiando. Por aquel entonces no tenía pareja y vivía con su hermano James en un apartamento pequeño y en general las cosas iban bien. Había comenzado a ahorrar y estaba conociendo a un amigo de su hermano llamado Daniel. Sin embargo, la historia de Becca no trata de lo bien que le estaba yendo todo, sino de cómo las cosas se torcieron repentinamente una noche. Por lo que ella recuerda, eran las 3 de la madrugada cuando estaba recorriendo la línea roja del metro, estaba trabajando. Y cree que estaba pasando por la estación Belmont cuando, al detener el metro, vio al final del andén un hombre afroamericano, alto, delgado, con unas gafas muy grandes. Se notaba que este hombre estaba esperando el tren, pero al hacer contacto visual con él, aunque este contacto fue fugaz, este hombre se le quedó mirando a través del parabrisas mientras comenzó a saludarla agitando la mano con una efusividad que le dio miedo. A estas horas cuenta que hay muchas personas extrañas usando el transporte público y difícilmente era alguien a quien ella conociera. Becca quiso ignorar a este hombre y fingió que no pasaba nada, pero se le quedó una sensación muy rara en el cuerpo. Y cuando su turno terminó a las 6 de la mañana, se bajó pensando que eso había sido todo. Sin embargo, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que un pasajero del metro la abordara. Y aunque tardó unos segundos en reconocer quién era, se asustó cuando vio las gafas enormes que llevaba el hombre. Era el mismo hombre de antes que la había saludado efusivamente y le estrechó la mano con una fuerza sin que ella se la extendiera, presentándose como el señor Thompson y dándole las gracias por el mejor viaje de su vida. Está de más decir que Becca no estaba entendiendo de qué demonios estaba hablando este hombre y además se estaba poniendo ansiosa porque el señor le estaba invadiendo el espacio personal. Cada paso que Becca daba hacia atrás era un paso que este sujeto daba hacia adelante. Y mientras tanto, el conductor del siguiente turno ignoró por completo la situación e inició su viaje como si Becca estuviera hablando con un amigo cuando era evidente que estaba pasando algo. Era evidente que estaba siendo acosada por un desconocido. Y ahí fue como Becca se quedó completamente sola con un hombre
en un andén casi vacío a las 6 de la mañana. El hombre no dejaba de estrechar su mano energéticamente y no la soltaba pese a que Becca tiraba con mucha fuerza para que lo hiciera. Y mientras le estrechaba la mano, este hombre le decía todo el rato que era muy guapa, que conducía el tren muy bien, que se sintió muy seguro con ella y un montón de elogios más acerca de su manera de conducir el tren. Entonces eran las 6 de la mañana y ella vio a este hombre a eso de las 3 cuando él la saludó efusivamente, es decir, este tal señor Thompson decidió quedarse subido en el tren durante todo el recorrido de 3 horas para poder estrecharle la mano a Becca y decirle lo excelente conductora que era. En ese momento Becca ya no sabía qué hacer hasta que al final consiguió que le soltara la muñeca. En ese instante le dijo al señor Thompson que estaba agradecida por su agradecimiento o algo así y que le deseaba un buen día, antes de salir casi corriendo por la izquierda. Becca no se podía ver en ningún reflejo, pero está segura de que estaba pálida porque tenía un susto muy fuerte en ese momento, al darse cuenta incluso de que el señor Thompson comenzó a perseguirla. Y mientras la perseguía le gritaba cosas, tipo le dijo: «Adivina por qué voy a tener un feliz día. Intente adivinarlo». Ella no le contestaba ni le dirigía la mirada y él igualmente siguió diciéndole que ese día iría a el partido de los Chicago Cubs. Para ese momento Becca no respondía nada y solo seguía caminando hasta que al fin vio una puerta que llevaba a la zona de servicio del metro, que era solo para empleados. Comenzó a correr hacia esa puerta mientras Thompson le decía que tenía una entrada extra para el partido de béisbol. Y cuando él intentó seguirla a la zona de servicio, Becca le gritó: «Señor, usted no puede entrar aquí, que tenga un buen día». Lo empujó y cerró la puerta entre ellos. Ya no podía verlo porque los separaba la puerta, pero Becca tenía esa sensación de que este hombre permanecía de pie frente a la puerta al otro lado, mientras ella se alejaba por el pasillo del servicio. Al llegar a la sala de seguridad, avisó a los guardias de lo que había pasado e intentaron seguir al señor Thompson por las cámaras, pero no hubo manera de localizarlo. Ya había desaparecido. Igualmente, uno de los guardias tuvo la amabilidad de acompañar a Becca todo el camino hasta que se subió al autobús que la llevaba a su casa. Becca en ese momento recuerda que pensó que este sería solo otro encuentro extraño de los muchos que hay en el metro de Chicago, especialmente por las noches. Llegó a su casa justo cuando su hermano James estaba despertándose y le contó todo lo que había sucedido. Y a medida que James se servía el café y terminaba de despertarse, se le fue dibujando un gesto en la cara de incomodidad y cuando escuchó la descripción del señor Thompson, le dijo a Becca algo que marcaría el rumbo de sus vidas durante los siguientes meses. Le dijo que él había visto a un hombre con esta descripción rondando por su edificio varias veces. Resulta que por las mañanas James tenía su rutina. Se levantaba, se tomaba un café, se vestía y salía a correr por toda la manzana hasta llegar a un parque cercano, donde daba la vuelta y volvía a eso de las 8. Y ya cuando subía a casa se preparaba para ir al trabajo. Y le contó que en más de una ocasión, cuando llegaba a casa de ir a correr, veía a este sujeto, particularmente alto y delgado, con unas gafas grandes. Le contó a Becca que este hombre siempre caminaba de un lado a otro de la acera o estaba justo de pie junto a un coche, pero no miraba el edificio ni nada por el estilo, así que nunca llamó su atención por otra cosa que no fuera a verlo a menudo. Y además cuenta que cuando salía a trabajar, o sea, cuando subía a casa, se duchaba y tal y se iba a trabajar, este hombre ya no estaba. Podía ser una coincidencia, pero a Becca se le quedó muy mala sensación. Y aunque no era una persona creyente, comenzó a pedirle a Dios que la escuchara y que este sujeto no volviera a aparecer en el metro durante sus siguientes turnos de trabajo. Por suerte, Becca cuenta que durante un par de días todo estuvo bien. Entró a trabajar y no vio al señor Thompson. Tuvo jornadas de trabajo tranquilas, un regreso a casa sin que nadie la siguiera, iba a la universidad por las tardes y no notó en ningún momento que alguien estuviera demasiado cerca. Todo estuvo en orden hasta el sábado de esa semana. Becca estaba trabajando en el tren, haciendo el recorrido desde la estación Monroe hasta Jackson, quizás sobre las 2:30 de la madrugada, cuando al acercarse al andén lo vio de nuevo. Era el señor Thompson con sus gafas enormes y ropa de gala como si acabara de salir de una boda. Becca hizo hasta lo imposible para no hacer contacto visual con él mientras detenía el tren, pero notó que ese hombre estaba claramente alcoholizado por la descoordinación de sus movimientos y en especial porque se tambaleaba mucho.
mucho. Las puertas del tren se abrieron y Becca respiró profundo esperando que Thompson hubiese olvidado por completo cualquier interacción que hubiese tenido con ella. Sin embargo, antes de que Becca pudiera reanudar el viaje, alguien comenzó a golpear la ventanilla que ella tenía a la derecha. No quería girarse por completo, pero solo con verlo por el rabillo del ojo sabía que era el señor Thompson, que agitaba la mano de nuevo con esa energía como si estuviera saludando a su mejor amiga. En ese momento Becca sintió náuseas y escalofríos y deseó que el señor Thompson no subiera al tren, en plan que se despistara y no subiera, pero esto no sucedió. Cuando la puerta del vagón emitió el sonido antes de cerrarse, él entró corriendo y se quedó detrás de la cabina de Becca. Durante el siguiente cuarto de hora, Thompson estuvo junto a la cabina, junto a la puerta, golpeando insistentemente y diciendo con una voz de borracho asquerosa: «Eres el amor de mi vida, sal, solo quiero conocerte, te lo ruego, ya no puedo más», diciéndole todo esto a Becca. Obviamente la cabina donde estaba Becca estaba bien cerrada, pero no por eso se sentía menos insegura. La cabina era estrecha y la sensación de claustrofobia y de estar atrapada mientras un loco golpea la puerta comenzaron a generarle un sentimiento de asfixia y desesperación que no había sentido nunca. Para cuando llegaron a la estación Harrison, el señor Thompson se bajó corriendo y comenzó a golpear la ventanilla de nuevo preguntándole «¿No me escuchas?», y volviendo a saludarla como si fuera un niño pequeño. Becca lo describe como si ese delgado sujeto fuera un niño de 5 años que no entendía las señales de cuando algo ya era suficiente. Cuando la puerta volvió a soltar un pitido, corrió al interior y todo esto se repitió hasta llegar a la estación Cermark con Chinatown. Para ese punto habían pasado 15 minutos donde Thompson repetía la misma dinámica, sin dejar de gritarle a través de la puerta que la amaba, que deseaba pasar su vida con ella. Becca estaba horrorizada, era espantoso y sentía que sus manos dejaban de responderle porque no paraban de temblar. Y fue cuando decidió que había sido suficiente. Llamó a la estación Cermark y avisó de que había un pasajero que no había dejado de golpear la puerta y molestarla durante todo el recorrido mientras gritaba cosas inapropiadas. Y afortunadamente esto fue suficiente para que los de seguridad, que bajaron corriendo a la estación, sacaran a Thompson a rastras del tren. Becca miró por la ventanilla de la derecha y escuchó cómo Thompson gritaba que no había hecho nada, que él solo estaba hablando con su chica y que no tenían derecho a sacarlo, que no podía llegar a su casa, etcétera, etcétera. Cuenta Becca que fue muy desagradable de ver, en especial porque aunque estuviera discutiendo a gritos con los guardias y luego forcejeando con ellos porque no quería irse, en ningún momento dejaba de buscar el contacto visual con Becca. Becca cuenta que fue ese el momento en el que supo que tenía un acosador y que de ahí en adelante ningún encuentro con este hombre sería una coincidencia. Esa noche siguió haciendo su trabajo hasta las 6 de la madrugada, pero en lugar de irse directa a casa fue a la oficina del supervisor para llenar un formulario y un reporte de incidente por lo que estaba sucediendo con el señor Thompson, si es que ese era su verdadero nombre. En todo momento el supervisor fue muy amable e insistió en preguntarle si estaba bien y que podían hablar con recursos humanos para combinar su horario, si se estaba sintiendo acosada o en peligro, pero Becca prefirió no hacerlo aunque quisiera, ya que en ese caso tendría problemas con su horario de la universidad. Al final el supervisor y el jefe de seguridad estuvieron hablando del asunto y revisaron las cámaras de seguridad. En estas se veía claramente cómo el señor Thompson tenía un comportamiento completamente errático y el jefe de seguridad le prometió que harían lo posible para evitar que este sujeto volviera a acosarla. Sin embargo, hubo una respuesta que a Becca no le dio ninguna tranquilidad, porque preguntó si podían impedirle al señor Thompson volver a entrar en el metro. Y el supervisor le explicó que podían expulsarlo cada vez que violara las reglas, pero que prohibirle el acceso a todo el sistema requería identificarlo, documentar pruebas, infracciones y conseguir una orden formal. En otras palabras, Johnson podía subir al metro cuantas veces quisiera. Durante las siguientes 3 semanas, Becca no volvió a ver al señor Thompson, ni a saber nada de él. Eso le permitió continuar con su rutina, estudiar y trabajar con normalidad, pero no dejaba de preguntarse qué había motivado a ese hombre a actuar así con ella en esas 2 ocasiones. Al final asumió que en ambas ocasiones estaba borracho y
En cuanto a James, su hermano, él tampoco volvió a ver al señor Thompson afuera del edificio. Pero sin embargo, algo en el fondo le decía a Becca que era cuestión de tiempo que volviera a aparecer. Y no se equivocaba. Era sábado por la noche y Becca tenía esa noche libre por primera vez en 2 semanas, así que decidió aprovecharla para salir a comer y ver una película con Daniel, el amigo de su hermano con el que estaba empezando algo. Daniel era un chico 2 años mayor que ella, agradable, pero no tenía ni idea del tema del señor Thompson, ella no le había contado nada. La cita comenzó ese sábado por la noche y todo fue súper bien. Fueron a ver una película sobre las 8 y salieron a las 11 hacia un restaurante. En ningún momento ella notó que hubiese alguien cerca, pero mientras comían pizza en un restaurante italiano, Becca comenzó a recibir muchas llamadas y mensajes en el móvil. Ella cuando estaba reunida no le gustaba coger el móvil, así que lo ignoró, pero cuando vio que no paraba de sonar, finalmente sacó el móvil de su bolsillo para ver quién era. El registro de llamadas y mensajes mostraba que todas habían sido hechas desde un teléfono que ella no tenía guardado. Y antes de que pudiera leer los mensajes que habían llegado, entró una nueva llamada, la cual contestó con el altavoz puesto. Al otro lado del teléfono, una voz masculina, con el tono más desesperado que ella había escuchado hasta el momento, comenzó a decirle a Becca: no permitas que te arrebate tu pureza, Becca. Por favor, no permitas que ese hombre te quite tu dulzura. Y un segundo después, la llamada se cortó. Becca se sintió avergonzada y al mismo tiempo aterrada mientras Daniel miraba alrededor con los ojos súper abiertos y una sonrisa incómoda. Obviamente pensó que alguien estaba jugándole una broma muy rara a Becca, hasta que ella reconoció que afuera del restaurante pasó corriendo el señor Thompson. Ahí cualquier rastro de vergüenza se borró y, según ella, sintió tanto pánico que pensó que se iba a morir en ese instante. Sintió que su corazón iba a explotar y que no podía respirar mientras Daniel le apretaba las manos y le preguntaba que qué pasaba. Por suerte, Thompson no se atrevió a entrar al restaurante y solo se les quedó mirando un segundo desde la ventana antes de desaparecer por la calle. Becca apagó su teléfono para no recibir más llamadas ni mensajes de ese loco, y cuando pudo calmarse le explicó a Daniel que ese sujeto llevaba unos cuantos días que ella supiera acosándola y ahora tenía su número del móvil. Daniel le dijo que por qué no se lo había contado, porque en caso de que lo hubiera hecho habría salido a confrontarlo. Y además le dijo que se lo tenía que haber contado porque él se dio cuenta de que en la entrada y la salida del cine lo había visto, pero no asumió nada, pensaba que era otro espectador más que había ido a ver la película, pero de haberlo sabido habrían tomado precauciones. Sin embargo, Becca le dijo que sentía que no habría servido de nada, solo para incitarlo aún más si Daniel le confrontaba, y que Daniel también podría convertirse en blanco de acoso por parte de Thompson. Por otro lado, Becca no sabía a qué se refería Thompson con pureza y dulzura, y aquí ella hace una aclaración que no haría falta. Cuenta que es una mujer de 30 años con una vida sexual activa y una personalidad bastante fuerte y lejana de ser una chica dulce y tierna, que es como Thompson se la estaba imaginando en su fantasía. Pero bueno, continúa contando que lo peor de todo esto es que en ese momento Thompson tenía su teléfono. Becca no tenía ni idea de cómo había conseguido su número. Pero a partir de esa noche los mensajes y las llamadas por parte de Thompson se hicieron comunes y repetitivas. Si tuviera que resumir sobre qué trataban los mensajes de Thompson, lo dividiría en 4 temáticas principales. La primera y más común era el señor Thompson rogándole, implorándole por todos los cielos a Becca que no se acostara con Daniel ni con otros hombres para evitar que su esencia no se diluyera en la cama de quien no lo merecía. Estos mensajes eran especialmente repugnantes, ya que había una cosificación de Becca implícita en todas ellas, como si ese despojo de hombre tuviera algún tipo de voz y voto en lo que ella hacía con otras personas. La segunda temática que Thompson más repetía eran las declaraciones exageradas y melosas de amor. Constantemente le enviaba poemas súper largos donde la comparaba con girasoles y jazmines y comparaba su belleza con la del atardecer y cosas completamente fuera de lugar. A medida que las semanas avanzaron, estos mensajes se volvieron más atrevidos y ya Thompson no hablaba de forma metafórica sobre ellos dos
teniendo relaciones sexuales, sino que entraba en detalles sobre las fantasías que tenía con ella. Eran mensajes repulsivos que Becca guardaba en una carpeta de su ordenador, sabiendo que tarde o temprano tendría que denunciar todo esto a la policía y que le harían falta estas pruebas. El tercer tema que Thompson abordaba en los mensajes de texto y en notas de voz que también le empezó a enviar eran hacerle saber a Becca que estaba siendo vigilada y perseguida por él. O sea, le decía cosas que ella estaba haciendo, dónde estaba, y Becca nunca podía verlo y él se jactaba de esto en los mensajes. Le preguntaba cómo te ha ido en clase cuando ella salía, le preguntaba cosas como qué tal has dormido, si le había gustado la hamburguesa que se había comido en la estación y cosas por el estilo. Sin embargo, no siempre acertaba, como por ejemplo algunas veces que ella pedía comida para llevar en restaurantes que le gustaban a ella y a James, y poco después llegaba un mensaje de Thompson que decía espero que disfrutes tu sushi, cuando en realidad ella había pedido otra cosa. Pero bueno, esto no tiene importancia, sabiendo que menos mal que él no conocía el contenido de la comida, si no yo no me la comería. Pero todo esto dejaba claro que él siempre la estaba vigilando de cerca. Mientras tanto, Thompson se dejó empezar a ver en el entorno de Becca de vez en cuando, pero siempre desde lejos. Sin embargo, se hacía notar. Becca recuerda claramente una ocasión en la que salió de sus clases de la universidad a eso de las 7 de la tarde. Estaba agotada, pero esa noche tenía turno a las 10 en el metro y se quedó un rato fuera del campus con unas compañeras tomándose un café. Y en ese momento de aparente paz, una de sus compañeras le dijo: Becca, parece que ese chico de ahí intenta llamarte. Becca se giró y al otro lado de la calle, bajo un poste de luz, estaba Thompson agitando una mano hasta que ella se giró. Y en ese momento le mandó un beso y salió corriendo. En ese momento las compañeras de Becca no tenían ni idea de toda esta situación, de que Becca llevaba desde julio sufriendo acoso por parte de este hombre y que en ese momento, que era finales de septiembre, el acoso continuaba tan vivo como desde el primer día. De hecho, James lo había visto un par de veces fuera del edificio y lo persiguió para confrontarlo, pero nunca conseguía alcanzarlo. Y finalmente, la cuarta temática que Thompson solía tocar en los mensajes, pero que resultaba más alarmante y aterradora que todas las anteriores, comenzó a aparecer varios meses después de que los mensajes y llamadas comenzaran. Era el mes de octubre, se acercaba Halloween y Becca estaba formalizando su relación con Daniel ya a esas alturas. Después de varias citas en las que tuvo que apagar el teléfono para parar el acoso de Thompson, Daniel y ella sintieron que la química que tenían daba para mucho más y él decidió pedirle ser novios. Becca no sabe si fue porque la actitud entre ambos cambió de algo amistoso a algo más físico, si Thompson los vio cogidos de la mano, ya más cariñosos, o si fue porque tenía un espía en el restaurante italiano al que solían ir. Pero a partir de ese momento que Daniel le pidió salir a Becca, Thompson comenzó a hablarle en los mensajes de lo mucho que le dolía su traición y empezó a repetir cada vez con más frecuencia que ella tendría que compensarle todo el tiempo que había perdido con ese suicio inútil, refiriéndose a Daniel. Claramente esto se sentía como una especie de amenaza cada vez que Thompson insinuaba que ella tendría que pagárselo de alguna manera haber estado con Daniel. Esto aterrorizaba cada vez más a Becca. Y este miedo que le tenía a Thompson escaló una noche en la que ella y Daniel fueron juntos a una fiesta de disfraces en un local de la ciudad. Al salir y pedir el Uber, Becca vio un mensaje en su móvil que decía: eres una maldita perra infiel. Ese disfraz de zorra me ha mostrado lo que eres realmente. Vas a pagar por el tiempo que me has hecho perder. Becca esa noche estaba disfrazada de un personaje de videojuegos que le gustaba, 2B de Nier Automata. Becca admite que el personaje usa una falda corta y lleva los muslos al aire, pero para empezar eso no tiene nada de malo, y segundo, de lo que se disfrazara no era problema de Thompson. Y además ella no le estaba siendo infiel a nadie. Yo a estas alturas no entiendo cómo Becca todavía no había ido a la policía. Es lo único que no comprendo, porque yo estaría aterrorizada desde el primer encuentro. Y no dudo en que ella lo estaba, pero yo sentiría que mi vida corre mucho peligro si tuviera un acoso de este tipo. Entonces, en ese momento, Becca cuenta que su pánico debió ser evidente porque Daniel la cogió de las manos y le preguntó qué pasaba. Ella le enseñó el mensaje y lo que hizo Daniel a continuación probablemente salvó su vida. En lugar de entrar al local lleno de gente, que todo el mundo iba disfrazado,
Daniel hizo que se mantuvieran cerca de la puerta, escondió a Becca detrás de él y llamó a un amigo de confianza que estaba en la fiesta. De repente de la fiesta comenzó a escucharse un pequeño alboroto y de repente vieron salir a Thompson con un disfraz de Jack Sparrow y una botella rota en la mano, mirando hacia los lados. Los de seguridad se pusieron alerta antes de que Thompson consiguiera ver a Becca y a Daniel. Y al ver que dos hombres grandes de seguridad se le iban a echar encima, Thompson comenzó a correr. Si en ese momento, en lugar de quedarse en la puerta, se hubieran ido a pie del lugar o se hubieran quedado más cerca de la acera o dentro del local, Becca cuenta que quizá Thompson hubiese tenido tiempo de apuñalarlos, tanto a ella como a Daniel, antes de huir. Pero por suerte ese no fue el caso, pero ahora Becca sí que estaba completamente aterrorizada, ya que cuando vio a Thompson yéndose correr, le vio una mirada de completa locura que no era normal. Este hombre había estado en la misma fiesta que ellos sin que se dieran cuenta y seguramente estuvo a pocos centímetros de ella sin que se diera cuenta. Y eso no había sido ningún accidente ni ninguna coincidencia. Thompson había pasado a ser una amenaza directa de muerte para ella. Al día siguiente no faltaron los mensajes de disculpas, los cuales ella no quería ni leer, y con el paso de las semanas y a medida que pasaba noviembre, llegaron otros mensajes con amenazas sutiles y unas pocas veces insultos directos sobre lo zorra que era por no haber terminado todavía con Daniel. De hecho, comenzó a ponerle un ultimátum. En un mensaje le dijo: "Veo que te niegas a terminar con ese hijo de perra. Bueno, te digo que se acaba el tiempo para que tú y yo tengamos algo de verdad. Puedo sentir cómo se ensucia tu piel cada vez que te toca y espero que termines con ese imbécil antes del 15 de diciembre o ambos vais a pasarlo realmente mal". Ni Becca ni Daniel hicieron caso a la amenaza y fuera del acoso de Thompson las cosas entre Daniel y Becca iban muy bien. Pero de todos modos Becca tenía mucho miedo y comenzó a sentirse muy paranoica, teniendo la sensación de que Thompson podía estar esperando en cualquier parte, en especial por las noches y las madrugadas en las que tenía que trabajar. No podía entrar a ninguna estación sin imaginárselo oculto detrás de las columnas o junto a una esperando a que ella entrara. Y también tenía pánico de que Thompson apareciera como la primera vez que apareció de madrugada de pie al final del andén mirándola fijamente al llegar con el tren. O sea, cada vez que ella tenía que parar en una estación, sentía un pánico enorme. Y de hecho sucedió. Thompson volvió a subirse al tren que conducía a ella y volvió a hacer lo mismo de tocar la puerta con insistencia. Y si bien no volvió a golpear la puerta con la misma insistencia que las primeras veces, sí que ella sabía que él se ponía detrás de la puerta de la cabina y le iba dando golpes suavemente, sutiles, como pidiéndole permiso para entrar o haciéndole saber que estaba ahí. Y cuenta Becca que un segundo después decía en voz alta, para que ella lo escuchara: "Buenas noches, señorita Becca". Becca cuenta que no hizo la cuenta de cuántas veces apareció en el tren y se subió mientras ella trabajaba, ni cuántas veces hizo esa pantomimia, pero recuerda una noche en especial, poco antes de Navidad, en la que se salió de la rutina. Hacía frío en toda la ciudad, todo estaba cubierto de nieve y la calefacción de la cabina no estaba funcionando del todo bien, así que Becca se estaba congelando. Cuenta que probablemente eran las 10:15 de la noche y ella estaba comenzando su trayecto. Apenas había recorrido 3 estaciones. Piensa que iba por la estación de Loyola o Granville, nos cuenta, no está segura, pero sintió un calambre en el estómago al ver a Thompson de pie al final del andén con una sonrisa enorme de oreja a oreja. El sujeto ni siquiera disimulaba que estaba esperándola e iba con varias bolsas grandes a los lados. Se acercó a la ventanilla y golpeó con el dedo varias veces, insistiendo para que ella se girara, pero Becca fingió no escucharlo hasta que la puerta emitió el sonido de que se cerraba y Thompson entró corriendo al vagón detrás de ella. Un segundo después lo tenía golpeando la puerta de la cabina diciéndole: "Amor, ya he llegado, sal para que hablemos". O sea, ella estaba conduciendo. Lo dijo con un tono suave y a Becca le hizo tener un escalofrío en todo el cuerpo. Evidentemente ella no le contestó y eso al parecer hizo que él se enfadara, ya que de repente dio un golpe fuerte a la puerta diciendo: "Es porque sigues con ese maldito Daniel, ¿verdad? Por eso no me respondes". Y luego le dio varios golpes más a la puerta.
A esa hora todavía había bastantes usuarios en la línea de metro y muchos debieron tener miedo también. Becca tenía el corazón acelerado porque aunque la puerta estuviera muy bien cerrada, la idea de que ese loco pudiera forzarla la hacía temblar en el asiento. Y sin embargo, para cuando Becca llamó a seguridad para que lo sacaran de la estación, consiguió ver a Thompson salir corriendo de la estación antes de que lo atraparan. El resto de la noche fue bastante tensa, ya que mientras hacía sus viajes de ida y vuelta esperaba que Thompson volviera a golpear la puerta, o sea, estaba traumatizada. Pero eso por suerte no pasó, y siguió trabajando hasta la mañana, hasta que terminó su turno a las 6. Esperaba poder llegar a la parada 95 y Dan Ryan, que era donde tenía que dejar el tren e irse a casa, pero al llegar a la terminal abrió la puerta y notó que golpeó algo. Al fijarse, detrás había 3 cajas grandes de chocolates con notas que decían "Para Becca, de su amor". Y sobre las cajas, una navaja con un lazo y una nota que decía "Para Daniel, haznos el favor de una maldita vez". Becca dejó estos regalos en el suelo y llamó a seguridad de nuevo y al administrador, afirmándoles que Thompson había aparecido de nuevo y de forma indirecta había amenazado a su novio dejando esa navaja ahí. El administrador y el equipo de seguridad hicieron fotos y manipularon todo como si fuera evidencia de un crimen, porque pese a todo el tren tenía que seguir operando. Lo que sí que es cierto es que esta vez le aconsejaron a Becca que denunciara el acoso ya a la policía. Revisaron las cámaras de seguridad y se veía como Thompson se volvió a subir a eso de las 2 de la madrugada y estuvo sentado en el vagón justo detrás de Becca hasta que poco antes de que Becca terminara su turno dejó los regalos y se bajó en una estación. La estación previa a la terminal. Era el comportamiento de un acosador metódico y fue evidencia suficiente para que ella denunciara el acoso a la policía. Sin embargo, había un problema, y es que Thompson no era su nombre real. Al sujeto no lo conocía nadie y aunque le impusiera una orden de alejamiento, no había forma de hacérsela llegar. Después de todo esto, Becca pasó unas navidades bastante tensas con su familia. Tuvo casi 2 semanas de vacaciones entre la universidad y los días de vacaciones que había acumulado en el trabajo, pero ni siquiera estando rodeada de sus familiares en casa de sus padres, en un pueblo al sur de Illinois, podía dejar de mirar constantemente sobre su hombro. No importaba que en ese momento no estuviera en Chicago, ya que había una pregunta que comenzó a repetirse una y otra vez dentro de su cabeza, especialmente durante las noches en las que no podía dormir. ¿Qué cosas no sabía Thompson de ella? El tipo sabía su nombre, dónde vivía, conocía su número de teléfono, su horario de trabajo, la universidad a la que asistía, algunos de los lugares donde comía y hasta conocía el nombre de Daniel. Incluso sabía cuándo estaban juntos porque esas noches sus mensajes se volvían especialmente insistentes. Para Becca llegó un punto en que la pregunta dejó de ser cómo había conseguido toda esa información y pasó a ser cuánto más sabía que todavía no había decidido demostrar. Ese sujeto estaba tan loco que podía aparecerse de un momento a otro en la calle de la casa de sus padres y ella no se hubiera sorprendido, pero por suerte esto no pasó. Sin embargo, esas ideas comenzaron a generarle ataques de pánico bastante fuertes a Becca. Algunas mañanas se despertaba sobresaltada por cualquier ruido y cuando James y ella volvieron al apartamento de Chicago se hizo todavía peor. El menor sonido en el pasillo del edificio hacía que ella se quedara completamente inmóvil en la cama, esperando escuchar unos golpes en la puerta. Otras veces imaginaba que Thompson llevaba horas esperando abajo y que solo estaba aguardando a que James saliera al trabajo para subir y derribar la puerta. Becca comenzó a pensar en escenarios cada vez más violentos, pero después de todo lo que había sucedido ya no tenía manera de saber cuáles eran realmente absurdos de estos pensamientos y cuáles podían terminar ocurriendo. Y lo peor es que su miedo no estaba tan lejos de la realidad. Para finales de enero, Thompson no había vuelto a hacer acto de presencia, al menos que Becca supiera. Los mensajes tampoco habían desaparecido por completo, pero eran mucho menos frecuentes y durante varios días incluso llegó a pensar que se estaba cansando de acosarla o que había encontrado un nuevo blanco. No quería confiarse demasiado, aunque inevitablemente comenzó a bajar la guardia. Una noche James estaba dentro del apartamento y Becca recibió una llamada del repartidor diciendo que había llegado con un pedido de comida rápida. Becca se colocó una chaqueta encima de la ropa de casa y bajó para recoger el pedido. No pensó demasiado en ello, ni siquiera pensó en las posibilidades. Solo era bajar, coger el pedido, pagarle al repartidor y volver a subir a su casa. El señor Thompson no se pasó por su cabeza ni en un segundo.
Afuera en la calle estaba lleno de nieve y hacía mucho frío. El repartidor le dio las buenas noches, Becca cogió la bolsa y le agradeció al chico mientras este regresaba a su coche. Luego se dio la vuelta para entrar nuevamente al edificio y ahí estaba Thompson, de pie justo en la puerta del edificio. Becca casi chocó directamente contra él porque no estaba mirando delante mientras caminaba al edificio. Thompson estaba a pocos pasos de la entrada con aquellas gafas enormes cubriéndole buena parte de la cara y una sonrisa tranquila que contrastaba completamente con el terror que Becca sintió al verlo tan de cerca. Y él le dijo: «Hola mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? Espero que algo saludable, no quiero que pierdas tu figura». Todo con un tono tan suave y dulce que a ella le dio ganas de vomitar y ya no sabe si él lo hacía para burlarse o si su realidad estaba tan distorsionada que pensaba que existía algo entre ellos de verdad. Becca no le respondió y apretó la bolsa contra su pecho mientras comenzaba a retroceder, aunque en ese momento estaba tan en shock que no sabía hacia dónde correr o si tenía que comenzar a gritar, y mientras tanto Thompson esperaba una respuesta que nunca llegó. Su sonrisa desapareció poco a poco cuando ella no le respondió y le gritó: «¿Qué pasa? ¿El maldito Daniel no te deja hablar conmigo? Te dije que terminaras con él, ¿por qué nunca me escuchas?». Para ese punto Becca solo estaba calculando qué tenía que hacer, si entrar corriendo por el edificio hasta su puerta, si esconderse detrás de los coches de la calle. No se le ocurrió esconderse en la farmacia de la esquina, aunque probablemente él correría más rápido que ella. Estaba a punto de comenzar a gritar cuando una voz llegó desde una de las ventanas del edificio. Era James, que había escuchado los gritos desde arriba y cuando se asomó vio inmediatamente a su hermana arrinconada junto a la entrada. James comenzó a gritarle a Thompson que se alejara de ella y que la dejara tranquila, y por suerte no hizo falta mucho más. Apenas Thompson reconoció de dónde venían los gritos, dio unos pasos hacia atrás y salió corriendo calle abajo antes de que James pudiera bajar. Cuando James llegó a la entrada encontró a Becca temblando con la bolsa de comida apretada entre las manos y muerta de miedo. Aquello fue suficiente para James. Becca no ha hablado sobre su hermano en toda la historia, pero aquí da un pequeño contexto sobre cómo era él y cuenta que James siempre ha sido un buen hombre, que tenía un trabajo honesto, que jamás fue una persona problemática ni violenta, pero también reconoce que su hermano conocía a ciertas personas que no tenían demasiados reparos en resolver problemas de una manera poco civilizada. Para este punto, James, que la había acompañado en todo este proceso, estaba cansado de Thompson, cansado de verlo afuera del edificio acechando a su hermana, harto de encontrar a Becca mirando por las ventanas antes de salir por miedo a que este sujeto intentara hacerle daño, y cansado de escuchar el teléfono sonar a cualquier hora y de ver cómo su hermana había pasado de ser una persona completamente independiente y libre a sentir miedo por el menor de los ruidos. Así que decidió hacer algo de lo que Becca no se enteraría hasta bastante tiempo después. James habló con unos amigos y durante varios días estuvieron vigilando los alrededores de la universidad y del edificio, sabiendo que tarde o temprano Thompson volvería a aparecer para acosar a Becca. Y finalmente una noche, mientras Becca salía de clases sin sospechar absolutamente nada, consiguieron verlo rondando cerca del campus, mirándola a escondidas entre unos árboles. Entre tres lo alcanzaron, lejos de Becca, y no hace falta entrar demasiado en detalles sobre lo que pasó aquella noche. Lo único que sabe Becca es que Thompson recibió una paliza lo suficientemente seria como para desaparecer físicamente de su vida durante varias semanas. James dijo que se quedaron a gusto, ya que Thompson prometió y juró muchas veces que no volvería a buscar a Becca, mientras preguntaba por qué ella le había hecho esto. Sin embargo, una semana después, Thompson volvió a escribirle mensajes, consiguiendo que estos se volvieran más perturbadores todavía. Ya no escribía solamente sobre amor, flores, pureza y sobre cuánto detestaba a Daniel, sino que ahora le sacaba en cara constantemente su traición. Decía que no podía comprender cómo Becca había permitido que le hicieran aquello después de todo lo que él había hecho por ella. Aunque es importante aclarar que Becca en ese momento no sabía de qué demonios estaba hablando, porque James aún no se lo había contado, Thompson tampoco sabía que ella no lo sabía y le preguntaba que cómo podía dormir tranquila sabiendo que le habían hecho daño al único hombre que la amaba de verdad y que la respetaba. Algunas veces insinuaba que Becca había enviado personalmente a esas personas y le preguntaba cómo se sentiría si él hiciera lo mismo. Hubo muchos mensajes en los que fantaseó con enviar un grupo de hombres a golpearla cuando saliera de su trabajo o de la universidad, pero de inmediato se disculpaba asegurando que la amaba. Cada vez los mensajes eran más confusos y erráticos, asegurando que Becca había permitido que otras personas destruyeran lo que estaban destinado a tener.
que Daniel le había robado su futuro, que ya no encontraba razones para continuar, aunque por otro lado decía que aún había tiempo para solucionarlo si ella estaba dispuesta a hacer lo que él le ordenara. Becca guardó cada uno de estos mensajes como había hecho con los anteriores, aunque admite que para entonces ya casi nunca los leía completos. Solo los almacenaba, hacía capturas de pantalla y se los enviaba a la policía cuando consideraba que contenían alguna amenaza nueva. Así pasaron varias semanas más y entonces Thompson desapareció por completo. No hubo mensajes nuevos ni llamadas y James pensó que había conseguido ahuyentarlo por fin. Daniel tampoco volvió a notar a nadie siguiéndolos y Becca dejó de ver a Thompson esperándola en la parte final de los andenes cuando estaba trabajando. De cierta manera fue un alivio, aunque eso no la hizo confiarse, ya que no era la primera vez que él se iba y muchas veces había regresado con más fuerza. Becca considera importante dejar claro que ha resumido bastante su historia e hizo énfasis en los eventos que más la impactaron, pero que en realidad los encuentros fueron muchos más de los que puede recordar. Durante muchos meses lo notaba al otro lado de la calle al salir del trabajo, detrás de ella cuando salía con Daniel, sabía que estaba fuera de su cabina en el metro, fuera de su clase de la universidad. Todos estos sucesos, aunque breves, también sumaron su grano de arena para que ella se mantuviera hipervigilante. Sin embargo, pasaron las semanas y lentamente Becca comenzó a sentir que quizá aquella pesadilla estaba finalmente terminando. Pero no lo estaba. La última vez que Becca vio al señor Thompson fue durante uno de sus turnos nocturnos, cerca de la misma zona de la línea roja donde cree haberlo visto por primera vez muchos meses atrás. No recuerda con exactitud la hora, pero está casi segura de que eran las 2 de la madrugada más o menos. Ella entró a la estación Fullerton y ahí estaba el señor Thompson a la mitad del andén, completamente solo y tranquilo. Durante una fracción de segundo, Becca sintió que se le tensaban los músculos cuando él se giró para mirarla. Thompson levantó una mano, la saludó y Becca apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo cuando Thompson se movió hacia las vías. El tren estaba frenando, pero todavía tenía mucha velocidad y ya estaba demasiado cerca como para detenerse a tiempo. Becca recuerda que accionó los frenos inmediatamente y después de eso, sus recuerdos son bastante confusos. Comenzaron el protocolo por arrollamiento en las vías y le dieron instrucciones por radio mientras ella se mantenía en la cabina sin poder apartar las manos de los controles. Estaba temblando y recordando cómo Thompson se le había quedado mirando fijamente antes de aventarse a las vías frente a su tren. Era obvio que hasta en su partida él había elegido deliberadamente el tren de Becca. La policía encontró entre sus pertenencias una carta de despedida. Nunca la leyó directamente, aunque el oficial le dijo que podía hacerlo y al final se la resumieron. Según recuerda, Thompson culpaba principalmente a Daniel por haberle robado aquello que él consideraba su única razón para vivir y hablaba nuevamente de traición, de un futuro que según él le habían arrebatado y de cómo otras personas habían destruido el amor que estaba destinado a compartir con Becca. A ella, en cambio, le deseaba una buena vida y la llamaba una última vez mi amor. Para Becca aquello fue quizás la parte más repugnante y al mismo tiempo triste de toda la carta, porque incluso en sus últimos momentos Thompson seguía hablando como si alguna vez hubiera existido una relación entre ellos que nunca existió. Becca jamás fue su novia, su amiga o su amante. Nunca le prometió nada y ni siquiera quiso conocerlo. No hubo una sola ocasión en todos los meses anteriores en las que respondiera a sus mensajes y pese a eso Thompson había construido durante meses una relación completa dentro de su propia cabeza. Al final Thompson la castigó sin saberlo porque durante años ha cargado con la imagen de ese hombre saltando a las vías, despidiéndose de ella. Tiempo después Becca supo que Thompson en realidad sí que se llamaba así y vivía solo con su hermana mayor, una mujer de 50 años que estaba al tanto de las actitudes obsesivas de su hermano, pero que jamás consiguió controlarlo ni convencerlo de recibir ayuda. Becca sobrevivió a todo, pero asegura que durante mucho tiempo no pudo volver a acercarse a determinadas estaciones sin sentir que se le cerraba el pecho e incluso tuvo que pedir un permiso especial en el trabajo porque tenía ataques de pánico al operar el tren. Ella y James tuvieron que ir a terapia ya que pese a todo un sentimiento de culpa se alojaba dentro de ellos. En especial con James que, aunque quería que Thompson se alejara de una vez, no quería que se arrebatara la vida. Durante años estuvo arrepintiéndose de haber enviado a sus amigos a golpearlo y con el encierro por la pandemia el sentimiento fue peor y perjudicó gravemente su salud mental, culpándose por la decisión de Thompson. Becca, por otro lado, consiguió volver a trabajar, aunque comenzó a tener pesadillas recurrentes con todo lo que había pasado. Y después de que Thompson hubiera pasado tantos meses intentando desesperadamente que Becca pensara en él,
terminó consiguiendo exactamente lo que quería. Becca ahora no podrá olvidarlo jamás. Al final, Becca es consciente de que su historia de acoso terminó mejor que muchas otras, mejor entre comillas, ya que sabe que su acosador no volverá físicamente a acecharla y no podrá hacerle daño. Pero hasta que las pesadillas donde él aparece no terminen, no podrá estar tranquila. Y por eso termina su relato diciendo: Señor Thompson, me es imposible no tener un pequeño destello de empatía contigo, pues tuve la oportunidad de hablar con tu hermana y me contó que fuera de tu obsesión eras atento, amable y un buen hermano, pero me hiciste mucho daño y aún lo sigues haciendo. Despierto con ataques de pánico 1 o 2 veces por semana y la secuencia de tu despedida se repite como una película en mi cabeza. Me hiciste mucho daño y por eso te lo digo por primera y última vez. No sé dónde estés, pero por favor no volvamos a encontrarnos. Y aquí termina esta historia que es tremendamente impactante y perturbadora. Está claro que el señor Thompson tenía un problema mental muy grave y vivir algo así debe ser lo más horrible del mundo. Dejad en comentarios qué opináis sobre esta historia y no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!